Hola, ¿todo bien? El tema de hoy es maravilloso. Vamos a hablar sobre Jesús y el gran conflicto. Aquí en Juan 14, verso 6, está escrito: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la mayor verdad sobre Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie será salvo sino por Él. Y la cuestión es la siguiente. En Daniel 8, verso 12 dice que Satanás echaría la verdad por tierra, y para hacer eso Satanás usaría la iglesia romana y sus hijas. Y así, Satanás pisaría la verdad. Jesús es la verdad. Yo pregunto, ¿será que Satanás puede echar a Jesús por tierra? Claro que no, absolutamente no. Entonces, ¿cómo trabajaría él para pisar la verdad sobre Jesús? De acuerdo con la Biblia, Jesús es nuestro único mediador. Está aquí en Primera de Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesús es el único mediador. Jesús es nuestro abogado que está uniendo una cosa con otra. Y Jesús es nuestro suficiente y poderoso Salvador. Entonces Satanás odia a Jesucristo. Ese odio comenzó allá en el cielo. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, está escrito así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Y ahí en el verso 8 continúa describiendo esa guerra. ¿Entiende ahí la ira del dragón? Y en este caso el dragón es Satanás, contra Miguel, que en este caso es Jesús. Entonces, desde el cielo, Satanás odia a Jesucristo, y por eso él comenzó una terrible persecución contra Jesús. El resultado es que Satanás fue expulsado del cielo, y aquí en la tierra, Satanás continuó esta persecución contra Jesús. Cuando María quedó embarazada, y Jesús estaba por nacer aquí en esta tierra, para salvarnos del pecado, Satanás hizo de todo para perturbar el nacimiento de Jesús. Inclusive, en la época, algunas mujeres tenían casos con algunos sacerdotes y después los sacerdotes les decían: di que tu embarazo es obra del Espíritu Santo, porque yo soy sacerdote y tú tuviste un caso conmigo. Entonces, si tú estás embarazada, es obra del Espíritu Santo. Y esa idea comenzó a ser usada y a difundirse en aquella época. Y cuando María quedó embarazada y dijo que era obra del Espíritu Santo, entonces muchas personas, no creían, pensando que María era una víctima más de aquel sistema pecaminoso entre los hombres malos. Satanás armó todo para intentar perturbar el nacimiento de Jesús. Él no consiguió estorbar. Jesús nació. Y cuando Jesús tenía más o menos 2 años de edad, Satanás entró en Herodes y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. La intención era matar a Jesús, pero Dios protegió a Jesús, y Jesús fue llevado a Egipto, y allí él fue protegido. Sin embargo, ocurrió que Satanás perdió la batalla, perdió en el cielo y perdió allí, en el nacimiento de Jesús. El tiempo pasó, Jesús creció, y a los 30 años, Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y allí, después del bautismo, sucedieron algunas cosas muy interesantes que vamos a conversar ahora. Acompáñeme, por favor. Vamos a analizar exactamente lo que aconteció allí después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue bautizado y después del bautismo, Él fue al desierto. Y dice la Biblia en San Mateo capítulo 4 que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y allí en el desierto Él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Después tuvo hambre. Y allí apareció el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y allí Jesús respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí viene la segunda tentación: échate abajo. Y ahí viene la tercera tentación, y la tercera es la que me gustaría destacar con usted. Por favor, acompáñeme aquí en San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 8.
Aquí está la tercera tentación. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué absurdo. Satanás pidió a Jesús que lo adorara, y dijo, yo te doy todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y allí en el versículo 11, o mejor, el versículo 10, Mateo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¡Qué maravilla! Jesús fue firme allí. Y usted puede percibir que Satanás siempre intentando llevar a Jesús a cometer algún pecado, algún error, y siempre intentando estorbar el plan de la salvación. La ira de Satanás contra Jesús comenzó allá en el cielo. Después vino a la tierra y como usted puede percibir aquí, en cada fase de la vida de Jesús, allí está Satanás intentando estorbar. Donde Jesús iba tenía una persona con problemas, una persona ciega, una persona lisiada, una persona poseída, una persona con algún tipo de problema. O sea, Satanás colocaba el problema allí y Jesús llegaba y quitaba el problema. Jesús colocaba su mano y curaba a las personas. Jesús llegaba y los demonios se iban. Jesús liberaba a aquella persona. Y así, toda la vida de Cristo fue una vida también envuelta en el gran conflicto. De un lado, Satanás perturbando, estorbando. De otro lado, Jesús amando, curando, liberando, salvando a las personas. Hasta que el tiempo fue pasando y llegó el momento en que Jesús debería ir a Jerusalén. Y allí Jesús debería ser entregado, debería ser preso y debería ser muerto. Y ahí sucedió un hecho muy curioso que vamos a ver en la Biblia. Pero antes de ver, quiero hacerle una pregunta. En su opinión, ¿Satanás quería que Jesús muriera? ¿Sí o no? En su opinión, ¿usted cree que el diablo quería que Jesús muriera? Vamos a pensar. Si Jesús moría, ¿qué ganaba el diablo con eso? Aparentemente nada. Por el contrario, la muerte de Cristo sería una derrota de Satanás. Pero si Satanás no tentase a Jesús, si Jesús no moría, ¿qué hubiera sucedido? ¿Entiende? Y Satanás, si él pudiera matar a una persona, ¿él mataría a quien es cristiano o a quien no es cristiano? ¿Él mataría a quien sirve a Dios o a quien no sirve? Respuesta. Si el diablo pudiera matar y él matase a un cristiano, ¿qué ganaría el diablo con la muerte de un cristiano? No ganaría nada, porque el cristiano moriría salvo, y la muerte del cristiano aún podría salvar a otras personas, ¿no es verdad? Ahora, si el diablo mata a una persona que no es cristiana, además de la persona morir perdida, entonces Satanás allí consigue quitar una vida. Resumiendo, si él pudiera matar, mataría a una persona no cristiana. Ahora, y en el caso de Jesús, ¿Satanás quería que Jesús muriera o no? Respuesta, hubo un tiempo en que Satanás deseó la muerte de Cristo. Pero hubo un tiempo en que él no deseó la muerte de Cristo, en que él quería que Jesús pecara. La idea era esa. Por eso que en Mateo 4 él tienta a Jesús para que Jesús peque. Y a medida que Jesús no cae, vea entonces lo que sucedió. Mateo capítulo 16. Abra su Biblia y vea lo que dice San Mateo 16. San Mateo 16, vamos a leer aquí a partir del versículo 21. Está escrito, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Pedro, atención. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿Entendió? Vea, Satanás quería que Jesús muriera aquí. Satanás usó a Pedro para decir a Jesús, mira Jesús, si tú sabes que vas a Jerusalén, que vas a ser preso y que vas a morir, entonces no vayas, quédate aquí. Es obvio. Pero Jesús percibió
que por detrás de ese consejo de Pedro estaba Satanás. Y por eso dijo, quítate, Satanás. Así, Satanás intentó de todas formas, de todas las maneras, él intentó estorbar el plan de salvación. No lo consiguió. Él fue derrotado en todo. Todas las veces que él confrontó a Jesús, él perdió. Y hoy, él va a perder una vez más, porque usted ya fue comprado, redimido por la sangre de Jesús. Y aquel que es alcanzado por la sangre de Jesús, el maligno no le toca. El maligno puede atentar alguna cosa, pero él no conseguirá nada, porque quien está en Jesús es nueva criatura y es más que vencedor. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Mi amigo y mi amiga, si el diablo perdió en todo, en la lucha, en el conflicto entre el bien y el mal, entonces, ¿en qué queda Daniel 8:12 que dice, y echó por tierra la verdad? Acompáñeme, vamos a analizar ese punto final de nuestro estudio. ¿Cómo entender este asunto tan delicado y tan importante? Ahí vamos. La palabra de Dios nos presenta la profecía de que Satanás pisaría la verdad. La cuestión es la siguiente. En mi computador tengo algunas informaciones importantes. Vea, Satanás fue osado, muy osado, e intentó de todo para estorbar a Jesús. Ahora que él no lo consiguió, que él perdió en todo, y cuando Cristo murió en la cruz, Satanás estaba definitivamente derrotado. Entonces, ¿ahora qué hace él? Entonces ahora él quiere cambiar las doctrinas sobre Jesús. Ahora él quiere pelear con usted y conmigo. Ahora, ahí está el punto. Ya que él no consiguió ganarle a Jesús, no consiguió estorbarle, él ahora quiere jugar con la doctrina de Jesús y también con la vida de aquellos que quieren seguir a Jesús. Vea, hay un solo mediador. Hay un solo Señor, un solo mediador entre Dios y los hombres. La Iglesia romana fue usada por el enemigo para hacer, ¿sabe qué? Para colocar otros mediadores en lugar de Jesús. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5 que Cristo es el único mediador, pero la Iglesia romana colocó la intercesión de los santos. Y hay un santo que intercede por los problemas de las personas. ¿Ya entendió eso? Por ejemplo, existe el santo de las causas imposibles. Existe un santo de los endeudados. Existe un santo casamentero. Ese usted lo conoce, ¿no es verdad? Existen santos que resuelven los problemas de las personas, y las personas son devotas de esos santos. Y de esa forma están colocando un santo o un hombre en el lugar de Jesús. Y con eso la verdad sobre Jesús es pisada y lanzada por tierra. Con esa tal intercesión de los santos, le quiero decir a usted que ningún personaje bíblico, ningún apóstol, ningún profeta, ni María, ni Juan, ni Pedro, nadie puede interceder por nosotros. Solo Jesús es nuestro mediador. Solo Jesús puede interceder por nosotros. Satanás quiere cambiar la doctrina de Cristo. Y en verdad Satanás quiere esconder las siguientes verdades. Quiere esconder que Jesús es el único mediador. Él no quiere que usted sepa eso. Él quiere esconder que Jesús intercede por usted todos los días. Él quiere esconder que solo Dios a través de Cristo puede perdonar sus pecados. Él quiere esconder que tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él quiere esconder las verdades bíblicas, y una de ellas es que Jesús está volviendo. Y de esta forma, el enemigo viene lanzando la verdad por tierra en la vida de aquellos que no estudian la Biblia, de aquellos que siguen doctrinas de hombres y de aquellos que no buscan la verdad. Así, la doctrina de Cristo infelizmente ha sido pisada. Y lo último, Satanás está difundiendo por ahí una idea de que Jesús no es Dios y de que Jesús tuvo una naturaleza caída y pecaminosa. Los mensajes torcidos han creado fuerzas por ahí. Pero tenga cuidado, porque las doctrinas de hombres están siendo colocadas por Satanás para pisar la verdad. Pero la verdad es que Jesús venció todos los conflictos entre el bien y el mal. Y cuando murió en la cruz,
nos garantizó la victoria. Y quiero decirle más a usted. Si usted estudia la Biblia como debe estudiar, y seguir la verdad de Jesús como debe seguirla, tener a Jesús en el corazón, si usted abre su corazón para Jesús, si usted sigue los pasos del Señor Jesús, si usted hace hoy una entrega total de su vida a Jesús, tengo la certeza absoluta que la verdad de Dios será restaurada en su vida. Y más, tengo la certeza absoluta que Dios hará el mayor milagro en su corazón. Recuerde, en Jesús somos vencedores, y la sangre de Jesús tiene poder para expulsar a Satanás de la vida de quien quiera que sea. Y si el diablo está perturbando a su familia, si el diablo está perturbando su casa, si hay una obra maligna en su vida, si usted está preso en algún vicio, si usted está preso en alguna artimaña del enemigo, en este momento, Dios le va a liberar de las garras de Satanás. Crea, hay poder en la sangre de Jesús. Y si usted así lo cree, entonces abra su corazón para que la verdad sea restaurada en su vida. Vamos a orar. Grandioso Dios, Padre Todopoderoso, muchas gracias, porque Jesús venció y nosotros también somos vencedores. En Jesucristo, entrego en tus manos esta persona que está orando conmigo en este instante, y que tu poder se manifieste en la vida de él y en la vida de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba Jesús en el huerto, oraba a su Padre celestial, derramaba gotas de sangre, sufría solo por amor. De él dependía mi vida y él me tuvo compasión. Lavó mi pecado con sangre y hoy libre soy por su amor. Sufrió por amor mi Jesús y la vida me entregó. Te doy gracias, mi Señor, pues tu sangre nos compró. Hoy en sacrificio vivo, mi vida entregaré, y aunque tenga que sufrir, contigo moraré. Del pecado, Satanás hizo de todo para perturbar el nacimiento de Jesús. Inclusive, en la época, algunas mujeres tenían casos con algunos sacerdotes, y después los sacerdotes les decían: di que tu embarazo es obra del Espíritu Santo, porque yo soy sacerdote y tú tuviste un caso conmigo. Entonces, si tú estás embarazada, es obra del Espíritu Santo. Y esa idea comenzó a ser usada y a difundirse en aquella época. Y cuando María quedó embarazada, entonces Jesús es el único mediador. Jesús es nuestro abogado que está uniendo una cosa con otra. Y Jesús es nuestro suficiente y poderoso Salvador. Entonces Satanás odia a Jesucristo. Ese odio comenzó allá en el cielo. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, está escrito así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Y ahí en el verso 8 continúa a decir: y para hacer eso Satanás usaría la iglesia romana y sus hijas. Y así, Satanás pisaría la verdad. Jesús es la verdad. Yo pregunto, ¿será que Satanás puede echar a Jesús por tierra? Claro que no, absolutamente no. Entonces, ¿cómo trabajaría él para pisar la verdad sobre Jesús?
De acuerdo con la Biblia, Jesús es nuestro único mediador. Está aquí en 1 de Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hola, ¿todo bien? El tema de hoy es maravilloso. Vamos a hablar sobre Jesús y el gran conflicto. Aquí en Juan 14, verso 6, está escrito: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la mayor verdad sobre Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie será salvo sino por Él. Y la cuestión es la siguiente. En Daniel 8, verso 12 dice que Satanás echaría la verdad por tierra, escribiendo esa guerra. ¿Entiende ahí la ira del dragón? Y en este caso el dragón es Satanás, contra Miguel, que en este caso es Jesús. Entonces, desde el cielo, Satanás odia a Jesucristo, y por eso él comenzó una terrible persecución contra Jesús. El resultado es que Satanás fue expulsado del cielo, y aquí en la tierra, Satanás continuó esta persecución contra Jesús. Cuando María quedó embarazada, y Jesús estaba por nacer aquí en esta tierra, para salvar